La actualidad más destacada del continente africano está en France 24. Bienvenidos a África 7 días. Estos son los titulares. En Túnez, los migrantes de África subsahariana siguen siendo víctimas de abusos racistas extremadamente violentos. Muchos tratan ahora de huir, inscribiéndose en las listas de regreso voluntario a sus países o intentando llegar a Europa a toda costa. En Sudáfrica, los cortes diarios de electricidad siguen envenenando la vida de millones de personas y ponen en peligro la economía de la primera potencia industrial del continente. Los detalles en un momento. Una tierra sin hombres. A 300 kilómetros de Nairobi, la capital de Kenia, el pueblo de Umoja está prohibido a los hombres y se ha convertido en un refugio para las mujeres víctimas de mutilación genital, matrimonio forzado o violación. Abrimos esta edición en el norte del continente, en Túnez, tras el discurso virulento del presidente Kais Saied el pasado 21 de febrero contra la presencia de migrantes subsaharianos y el aumento de las exacciones contra las personas negras por parte de la población como de las autoridades. Cientos de migrantes viven angustiados y tratan de huir del país a toda costa. Algunos han decidido regresar a sus países de origen, mientras que otros intentan llegar a Europa con consecuencias a veces trágicas. La tragedia se produjo frente a las costas de la región de Sfax, en el centro-oeste de Túnez. En 2 días, 14 migrantes murieron ahogados tras el naufragio de sus embarcaciones improvisadas. Estos accidentes se produjeron en un momento en que muchos migrantes subsaharianos intentan abandonar este país del norte de África, cuya costa está a menos de 150 kilómetros de la isla italiana de Lampedusa. Desde que el presidente tunecino Kais Saied comparó a los migrantes con hordas que habían llegado a Túnez a sembrar el caos y cambiar la composición demográfica nacional, los subsaharianos, así como los tunecinos afrodescendientes, han sido víctimas de un recrudecimiento de la violencia racista. Centenares de estos migrantes corrieron tras lo ocurrido a sus embajadas para ser repatriados. Los que no tienen esta posibilidad intentan ahora cruzar a Europa. Es cierto que en las últimas semanas varios migrantes han abandonado la cantidad de Sfax con destino a Europa. Cuando los subsaharianos vinieron a Túnez, fue por la situación económica y social que sufrían en su país. El principal objetivo es cruzar a Europa. Durante un encuentro con el presidente de Guinea-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, que hacía escala en Túnez, el presidente Saied trató de justificar sus declaraciones. Esta situación que afecta a los africanos no puede ser interpretada por las malas lenguas, como lo han hecho en los últimos días, como racismo. ¿De qué hablan? Están divagando. Según cifras oficiales, Túnez cuenta con más de 21.000 ciudadanos de países del África subsahariana, la mayoría de ellos en situación irregular. En febrero, unos días antes de las polémicas declaraciones de Saied, una veintena de ONGs tunecinas ya habían lamentado el aumento de la incitación al odio y el racismo en el país. Según las ONGs, las políticas europeas de externalización de fronteras han contribuido durante años a transformar Túnez en un actor clave de la vigilancia de las rutas migratorias en el Mediterráneo. Y seguimos en Túnez, donde además de esta crisis, la situación política continúa bajo constante tensión. En este contexto, 2 años después del cierre del Parlamento por parte del presidente Kais Saied y de su disolución en marzo de 2022, el órgano legislativo ha reabierto sus puertas sin presencia de la prensa. El mandatario declaró que no será como el de antes. Desde su demostración de poder en 2021, Saied dijo en repetidas ocasiones que quería romper con los partidos políticos y con el sistema semiparlamentario que había prevalecido tras la caída de la dictadura en 2011. Por tanto, el nuevo Parlamento, resultado de unas legislativas con una abstención de cerca del 89%, reanuda sus funciones con muy poco margen de maniobra. Cambiamos de tema. La empresa francesa Total Energy está llevando a cabo un polémico megaproyecto de oleoducto en Uganda y en Tanzania. Varias ONGs piden la suspensión de este proyecto por violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente. Pero el Tribunal de París rechazó las demandas de estas organizaciones, considerando que no respetaron los procedimientos.
En el centro de la disputa hay dos mega instalaciones. El proyecto Tilenga de perforación petrolera que se está construyendo en Uganda con un tercio de las perforaciones en el Parque Natural de las Cataratas Murchison y el proyecto EACOP, el oleoducto de petróleo crudo de África Oriental. Este oleoducto calentado eléctricamente es el más largo del mundo y atraviesa Tanzania y sus zonas protegidas. Para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, la empresa Total Energy ha incumplido con su deber de precaución, instituido por una ley francesa de 2017 que obliga a las multinacionales a evitar los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente. Total Energy todavía no se ha pronunciado sobre el caso. Escuchemos la reacción del director de una de las ONGs demandantes tras la decisión judicial a favor de Total Energy. The court did not look at the merits of the case. El tribunal no examinó el fondo del asunto. En otras palabras, no evaluó realmente si las pruebas presentadas por las comunidades eran buenas o malas. Se fijaron en los aspectos técnicos. They looked at the technicalities. What we are trying to do is Lo que intentamos ahora es recurrir la decisión, pero también seguir un procedimiento más largo. Por supuesto, esperábamos que el tribunal nos diera la razón, porque se trata de personas que están sufriendo. Son comunidades locales que no tienen dinero, que no tienen capacidad para comprometerse a contratar abogados durante mucho tiempo. Pero por supuesto tenemos que buscar atentamente otra opción para garantizar que la gente obtenga justicia. that can ensure that people get justice. Continuamos nuestro recorrido por la actualidad africana y vamos a Sudáfrica, donde el presidente Cyril Ramaphosa realizó una tímida remodelación de su gabinete en un intento de recuperar la confianza de los sudafricanos hasta las elecciones generales de 2024. Pero el mandatario no ha corrido muchos riesgos y ha confirmado en sus puestos a los pesos pesados de su administración. Pravin Gordhan, por ejemplo, sigue siendo el ministro de las Empresas Públicas cuando Eskom, el proveedor público de energía, se ha hundido, dejando a millones de personas sin electricidad. Una situación que, además de repercutir en la vida cotidiana de los sudafricanos, representa un peligro para la economía del país. Faiza Casuel se ve obligada a coser a la luz de las velas. Su negocio, como el de muchas otras costureras del municipio de Mitchells Plain, en Ciudad del Cabo, se ve amenazado por los cortes de electricidad, cada vez más habituales en Sudáfrica. Tuve que renunciar a muchos de mis clientes, no podía aceptar mucho trabajo, así que solo aceptaba la mitad. Esta es la peor crisis energética que ha vivido el país. Los sudafricanos pasan hasta 10 horas diarias a oscuras debido a las deficiencias de Eskom, la Compañía Nacional de Electricidad. Este año, la crisis podría reducir el crecimiento económico en un 2%. Las autoridades locales de todo el país recurren ahora a proveedores privados para ayudar a empresas y hogares a hacer frente a la situación. Ciudad del Cabo se ha fijado el objetivo de reducir a la mitad los cortes de electricidad para 2026. No se puede desarrollar una economía sin electricidad. Como ciudad no estaríamos teniendo esta conversación si Eskom funcionara, si el monopolio estatal funcionara, pero como muchos monopolios estatales del mundo no funciona. Es muy ineficiente, no ha invertido adecuadamente, está sobrecargado, es muy corrupto. Ciudad del Cabo también evalúa cambiar su política energética para permitir que los hogares y las empresas que produzcan energía solar le vendan el excedente, pero solo las grandes empresas y los residentes ricos podrán permitirse instalar paneles solares. Mucha gente me ha pedido que instale paneles solares, pero por desgracia, como pequeña empresa, no ganamos mucho dinero para instalar paneles solares y cosas así. Eskom fue una de las empresas públicas que sufrió el saqueo generalizado de los recursos del Estado bajo la presidencia de Jacob Zuma. Hoy carga con una deuda de casi 21.000 millones de dólares. En otras noticias del continente, una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU concluyó una visita de 3 días a República Democrática del Congo y pidió negociaciones para poner fin a la violencia que ensangrienta las regiones orientales del país.
La parte este de República Democrática del Congo, fronteriza entre otros con Ruanda, está asolada por la violencia desde que la milicia del M23 retomó las armas a finales de 2021 y se apoderó de franjas enteras del territorio, empujando al exilio a decenas de miles de personas. El embajador francés ante la ONU, Nicolas de Rivière, que formaba parte de la delegación que visitó República Democrática del Congo, acusó formalmente a Ruanda de apoyar al M23. Ya está claro que Ruanda apoya al M23. También está claramente establecido que hay incursiones del ejército ruandés en la región de Kivu Norte y que esto también es inaceptable. Por lo tanto, esto es uno de los temas que hay que discutir. Hay que ponerle fin. Ruanda, por su parte, niega apoyar al M23 y acusa a su vez a República Democrática del Congo de apoyar a la milicia de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, un grupo armado que defiende los intereses de los hutus ruandeses refugiados en República Democrática del Congo y que se opone al presidente ruandés Paul Kagame. Nos vamos ahora a Kenia, a la aldea de Umoja, un lugar exclusivo para las mujeres víctimas de violencia física y o sexual. En este lugar donde los hombres no son bienvenidos, las mujeres se sienten seguras y sobre todo son libres de actuar y pensar por sí mismas, algo todavía poco frecuente en un país que sigue dominado por una cultura patriarcal y donde las mujeres no siempre encuentran su lugar. Entre árboles espinosos y casas cubiertas de estiércol, el pueblo de Umoja se parece a cualquier otro de la región de Samburu, en el noreste de Kenia, salvo por un detalle esencial: la ausencia total de hombres. Desde su creación hace más de 30 años, Umoja ha servido de refugio a mujeres de la comunidad Samburu y de otros lugares que huyen de la mutilación genital femenina, la violencia doméstica o el matrimonio infantil. Christine Sitijan tiene 26 años, madre de 4 hijos. Decidió abandonar a su marido maltratador. No quiero volver a casarme porque pasé una época difícil. Sufrí de malos tratos. No tenía derechos y a mis hijos no se les dejaba ir a la escuela. Ahora estoy orgullosa de ser madre. Jeanne Muken, cofundadora de la aldea, dice que su misión es garantizar que las niñas no se vean obligadas a casarse con hombres mayores. No hay necesidad de tener hijos sin un plan. Las niñas deben educarse y elegir a sus propias parejas, no como en el pasado, cuando sus padres las casaban con hombres viejos o ricos. Las niñas deben elegir a quien quieren. En Kenia, como en la mayoría de los países africanos, la violencia de género afecta desproporcionadamente a las mujeres. Las estadísticas gubernamentales indican que más del 40% ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas a lo largo de su vida. Además, en el país, la prevalencia del matrimonio infantil y la mutilación genital femenina es de aproximadamente el 23 y el 21% respectivamente. Así cerramos esta edición de África 7 días. Si desean hacer comentarios o preguntas, envíenlos en la cuenta de Twitter que aparece en pantalla. Mientras tanto, la actualidad internacional continúa en France 24.